Aquí estoy como todos los martes con mi querido amigo Noé Balanqué Bautista, a quien no tengo manera de demostrar mi agradecimiento por sus colaboraciones ya durante un buen rato. Y no es necesario que lo hagas, Ah, además. Buenos días este a es ti. es un pedacito de un programa que vamos a hacer en un futuro que se llamará el Club de las Alabanzas Mutuas. El Club de los Cebollazos. El Club de los Cebollazos cómo están de moda, ¿verdad? Sí, sí Los es. Pues buenos días a cebollazos. ti y a todos Todos aquellos son que tienen. guapos, todos son guapas, todos son bonitos, todos son los mejores hombres, las mejores mujeres, Pues es y que si todo. no lo dice el otro, ¿quién más? ¿No? ¿Quién más? Sí, 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 sí. claro que lo dice el otro con una intención, no de reconocimiento al otro, sino por algún interés personal, especialmente en la política, ¿no? Así es, así es, Así así es. es. Pues buenos días a ti y a todos aquellos que tienen la enorme paciencia de Sí. seguirnos por este espacio. Voy a comentarte rápidamente, no, no es fecha, no se conmemora, no hay relación con el día de hoy, 2 de octubre, que ya es bastante decir, ¿no? Pero me apareció ahí en una suscripción que tengo de poesías que de pronto suben a YouTube, una chica argentina leyendo la poesía de Miguel Hernández, el español Ujú. famoso, El gran, el hablando gran de las Miguel cebollas, Hernández, que falleció en 1942, fue de la generación del 27 y escribía poemas, escribió obras de teatro, pues hablando de las cebollas, autodidacta. ¿no? ¿Perdón? Digo, ahorita que estábamos hablando de las cebollas y de los Claro, cebollazos, claro, la ¿no? nana de la La cebolla, nana de las cebollas, maravilloso que poema la escribe desde la cárcel de la cárcel para con sus respecto hijos, ¿sí? a su pequeño hijo, ¿no? Así es. Perito en Lunas, La Nana de la Cebolla, Cancionero y Romancero de Ausencias, El Niño de la Noche, Elegía Primera, Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Hace unos días, en un programa de noticias en España, me topé con una cuestión que nunca pensé haber visto. Cuando se cometen robos en los supermercados, ¿qué se roba la gente? O sea, llegan a robar, asaltan un supermercado. ¿Qué se lleva la gente? Y en España resulta que en los últimos días se han presentado asaltos, sobre todo en el sur, y se roban el aceite de oliva. El candado que les ponen a las botellas de whisky, de vinos caros, etcétera, y que tienen que pasar por la caja para que se las quiten ahí si no suena una alarma, ahora Ujú. se la ponen al aceite de oliva que ha alcanzado precios no pensados nunca debido a la escasez de oliva, a la sequía, y por lo tanto crece la demanda, la oferta no es lo que normalmente cada año sucede, y entonces el precio del aceite de oliva de 10 euros para arriba el litro. Entonces están robando el aceite de oliva. Y encontré dentro de la poesía de Miguel Hernández una poesía que habla un poco de estos temas, no del robo, sino de las aceitunas y del aceite. Se llama Aceituneros. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿quién levantó los olivos? No los levantó la nada, ni el dinero, ni el Señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos. Levántate, olivo cano, dijeron al pie del viento, y el olivo alzó una mano poderosa de cimiento. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿quién amamantó los olivos? Vuestra sangre, vuestra vida, no la del explotador que se enriqueció en la herida generosa del sudor, no la del terrateniente que os sepultó en la pobreza, que os pisoteó la frente, que os redujo la cabeza. Árboles que vuestro afán consagró al centro del día eran principio de un pan que solo el otro comía. ¿Cuántos siglos de aceituna los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos? Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, pregunta mi alma,
¿De quién son estos olivos? Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares. Dentro de la claridad del aceite y sus aromas indican tu libertad, la libertad de tus lomas. Qué bonito. Quítale aceituneros, quítale Jaén y ponte cualquier campesino de nuestro país Ujú. sembrando maíz o sembrando, Sembrando maíz, frijol, ¿verdad? cebada, sí. Ponle lo que quieras, man, y se adapta perfectamente bien este espíritu. ¿Quién alimenta, no? Tus manos, tu sudor. Sí, sí, sí. El ciclo de la vida humana comienza en la tierra, ¿no? Eh, Este, y por siglos así ha sido, y de repente parecería que ahora el ciclo de la vida comienza en un súper, ¿no? En las vitrinas de un súper, sí. ¿no? Eh, Sí, y nos olvidamos de los campesinos, nos olvidamos de aquellos que trabajan la tierra, que están cercanos a la tierra, que en el caso de México, de Latinoamérica, además la tierra es la madre, entonces hay una relación espiritual con la tierra, ¿no? No solamente de índole económico. Y creo que el poema de Miguel Hernández que acabas de decir tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que la tierra nos brinda en sus diferentes regiones. En Europa, pues es los olivos, ¿no? Eh, por algo los griegos le dieron una deidad al producto de la tierra que fue Baco, ¿no? El vino, ¿no? Este, la uva, todo, y aquí en México las religiones, las culturas prehispánicas, pues también le otorgaron deidades a los diferentes productos surgidos de la tierra, e incluso a la misma tierra, ¿no? La Pachamama en Sudamérica, que es la madre tierra, la Galia europea, ¿no? Este, y creo que los campesinos son aquellos los que están como más cercanos a ello, ¿no? otra poesía de Miguel Hernández, será la última, que seguramente la has oído y la vas te remontará a años de tu juventud. Dice así Miguel Hernández. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espumas mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Para la libertad me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo, y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño porque aún tengo la vida. Este es uno de los más grandes poemas de Miguel Hernández, ¿no? Sí, Eh, yo creo que que por cierto, en la década de los 60, Joan Manuel Serrat le pone música, efectivamente, ¿no? efectivamente, ¿Sí? efectivamente. Y que tiene que ver con el movimiento mundial de aquella época, surgida en los jóvenes de ese momento, de los 60, eh, que una de las cosas que precisamente clamaban era eso, la libertad, ¿no? Ir en contra de lo establecido por las generaciones de los adultos de ese momento, ya sean a nivel familiar, social o político, ¿no? Y precisamente yo creo que esa es una de las raíces del movimiento del 68, que el día de ayer, 2 de octubre, conmemoramos, ¿no? Recordamos la matanza de Tlatelolco,
a partir de una paranoia anticomunista, que todavía quedan algunos resabios ahí lamentables actualmente, después de más de 50 años, ¿no? Este, eh, y yo creo que los jóvenes, porque también el movimiento del 68 a nivel juvenil también ocurrió detrás de la cortina de hierro, ¿eh? En Varsovia, en Polonia, los jóvenes En se rebelaron, Japón, en en Japón París. ¿sí? Se rebelaron en contra de lo establecido, independientemente de si lo establecido era socialismo o capitalismo, ¿no? O sea, lo que ellos clamaban era eso, lo que acabas de leer, libertad, ¿no? Libertad para hacer, libertad para hacer. Eh, y al final, a mi juicio, lo lograron. Les costó mucho dolor, mucha sangre, muchas vidas, pero lo lograron. Creo que hoy vivimos un poco más de libertad. Claro, hubo también todo un movimiento, ahí sí, ideológico y económico, que es el neoliberalismo, para buscar otras formas de control que ya no sean de una manera tan directa, ¿no? Para no determinar que sea autoritarismo, ¿no? Y para eso utilizaron a los medios, a la cultura de masas, a la industria cultural. Sin embargo, creo, a mi juicio muy personal, hoy estamos viviendo un momento de transición todavía, pero que creo que la libertad ahora, los jóvenes de hoy gozan de mayor libertad de la que tenían los jóvenes de los 60, ¿no? Todavía le falta por terminar de construir esto, pero pues también las generaciones, los papás de los jóvenes de hoy, que fueron esos papás, esos jóvenes de los 60, como que sí comprendieron un poco y les otorgan un poco de más libertad a los hijos, ¿no? Por un lado. Y también que la generación de esa época del 68 está hoy en los puntos En el poder, claves del poder. claro, están en el poder y muchos de ellos siguen honrando esos ideales, ¿no? Lo siguen practicando allá adaptados al sistema porque tampoco cambiaron radicalmente el sistema, pero creo que, por eso hablo de que estamos más bien en una transición, ¿no? Eh, en donde no hay un cambio radical de un sistema político ideológico a otro, pero estamos en etapa de transición. Por ejemplo, México, el gobierno que tenemos ahora, pues yo creo que está emanado de esos ideales, de esos movimientos, ¿no? No tenemos un gobierno socialista, pese a lo que muchos piensan, ¿no? Es un gobierno de izquierda, pero no es socialista, sigue siendo capitalista, ¿no? Nos seguimos moviendo en el capitalismo, pero ya no en un neoliberalismo extremadamente inhumano, ¿no? Entonces estamos, digamos, en una etapa de un capitalismo humanizado o rehumanizado, ¿no? Y eso es lo que tiene la izquierda. La izquierda es mucho más humanista, ¿no? Y creo que finalmente los movimientos del 68 eran eso, tenían una inspiración más humanista. Por eso Jean-Paul Sartre, por ejemplo, era uno de los filósofos favoritos de ellos, un humanista de la filosofía humanista, ¿no? O como Bukowski, y vaya, todos ellos que clamaban la esencia del ser humano por encima de la economía, por encima de la política, por encima del control, ¿no? Del poder. Eh, más que volvernos socialistas, comunistas, que sí, muchos de ellos lo pedían, ¿no? O mantener a toda costa el capitalismo, ¿no? O sea, Sí. podemos ser capitalistas pero humanistas, ¿no? O podemos ser socialistas pero humanistas, de todas maneras, ¿no? Bueno, oye, a propósito precisamente del 2 de octubre, te voy a leer un poema muy interesante, muy sentido de Rosario Castellanos, que se llama Memorial de Tlatelolco. La oscuridad engendra la violencia y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen. Por eso, el 2 de octubre
aguardó hasta la noche, para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino solo su efecto relámpago. Y a esa luz breve y lívida, ¿quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quiénes los que agonizan, los que mueren, los que huyen sin zapatos, los que van a caer al pozo de una cárcel, los que se pudren en el hospital, los que se quedan mudos para siempre de espanto? ¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo y en la televisión, en el radio, en el cine, no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete, pues prosiguió el banquete. No busques lo que no hay, huellas, cadáveres, que todo se le ha dado como ofrenda a una diosa, a la devoradora de excrementos. No hurgues en los archivos, pues nada consta en actas. Me he, mas he aquí que toco una llaga, es mi memoria. Duele, luego es verdad, sangre con sangre, y si la llamo mía, traiciono a todos. Recuerdo, recordamos, esta es una manera de ayudar a que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas, sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre el rostro amparado tras la máscara. Recuerdo, recordamos, hasta que la justicia se siente entre nosotros. Qué bonito. Rosario Qué Castellanos. enfoque, ¿verdad? De la Sí. señora Castellanos, caray. ¿Sí? Ella en el 68 estaba en dónde? En Israel, ¿no te acuerdas? No, sí, andaba la diplomacia, ¿no? Sí, sí, pero no me acuerdo si ella Pero era no, no sé exactamente en la dónde embajadora estaba. en Israel, que no Ajá, sé por me qué tengo parece, esa impresión. igual que Octavio Paz, que también Igual era que embajador, Octavio y Paz. renuncia, ¿no? Renuncia Sí, por este acontecimiento. sí, 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 sí. No, pues qué oportuna lectura que has hecho hoy, mano, a propósito del 2 de octubre. Sí, finalmente, mm, la, la poesía, el arte, creo que más que recordarnos o mantener vivo, nos muestra, nos expresa las emociones, los sentimientos, el dolor, en este caso, ¿no? Lo que Rosario Castellanos nos está diciendo en este poema del dolor. Finalmente murieron personas, murieron jóvenes, fueron asesinados, desaparecidos, ¿no? Por una reacción paranoica, sin fundamento, ¿no? Bueno, Visceral totalmente. digamos que a los ojos de la historia y del análisis, de la reflexión, de los hechos, esa es la conclusión, ¿no? ¿Cómo es posible Sí, que esto claro, sucedió? sí. Pero no me pongo yo en los zapatos de quien tomó la decisión, pero ¿qué visión habrán tenido? ¿Por qué habrán optado por esta decisión? Me pongo a pensar un poco en lo que sucede ahora con nuestros hermanos migrantes que vienen de Centroamérica, de Sudamérica, Ujú. buscando ir a los Estados Unidos a tener un mejor medio de vida y se topan acá con el Instituto Nacional de Migración, con el maltrato, con los abusos a la dignidad humana. Leí un artículo hace unos días lo que pasó en un centro de estos de detención de los migrantes en Tamaulipas y los Ujú. mafiosos, los del crimen organizado, los de los cárteles se acercan a estos centros donde tienen dominio y le piden a los policías, a los custodios, a los que debían estar cuidando a los migrantes, que les abran las puertas y forman a las mujeres y las escogen y se las llevan al oscurito y las violan. Ujú. Sí, precisamente ve la inhumanidad, ¿no? Eh, y cuando el poder es inhumano, en este caso el de los cárteles, ¿no? El del crimen organizado, eh, elimina la libertad del otro, pero sin darse cuenta también está eliminando su propia libertad, ¿no? Ese es, digamos, desde la
idea filosófica de la otredad, ¿no? Lo que le quitas al otro te lo estás quitando a ti, ¿no? Eh, y le están quitando la dignidad humana a esas mujeres, a los migrantes. Simplemente desde la etiqueta migrante, ya esa persona se convierte en cosa, deja de ser un humano, ¿no? Deja de ser un ser humano. Eh, y a mí me parece que la paranoia del 68 partió del mismo principio, ¿no? Es decir, estos estudiantes rijosos eh, dejan de ser percibidos como seres humanos que están pidiendo algo para poder vivir en paz, tranquilamente, con libertad, ¿no? Y que si se unieron de tantos lugares, de tantas universidades, de tantas escuelas, es porque algo estaba pasando en la sociedad que estaba controlada por ese poder, ¿no? Y en lugar de reflexionar por qué estos seres humanos están manifestando este descontento, ¿no? Los ven como cosas. Ahí les pusieron a esas cosas estudiantes, ¿no? Y el estudiante es opuesto, es contrario, es el enemigo y el enemigo se le anula, ¿no? Sí, sí. No hubo ninguna reflexión real, verdadera, y si la hubo, no fue escuchada, ¿no? Porque también yo no creo que todos los que estuvieron alrededor del gobierno de Díaz Ordaz eran igual de inhumanos o de irreflexivos. Creo que por ahí alguno que otro a lo mejor se le dijo, oiga, señor presidente, no lo haga tal, reflexione, piense que va a pasar tal, 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 ¿no? Pero yo creo que no escuchó, ¿no? Vete a saber la información que le habrán presentado, ¿no? Para que tomaran Sí, decisiones como esta. Vete a saber la manipulación que pudo haberse dado de esta información para forzar al gobierno mexicano a tomar una claro, decisión como estas. claro, por lo que te digo, había una paranoia anticomunista y entonces interpretaban, por ejemplo, una manifestación de estudiantes como un movimiento comunista, porque además de, otra vez, no los consideraban seres humanos, que eso implica que sean seres pensantes, que tengan un propio criterio, sino suponían que estaban Y no siendo se les consideraba manipulados. revoltosos, ¿no? Ajá, pero que estaban siendo manipulados, que alguien estaba detrás de ellos, y ese alguien eran agentes comunistas, normalmente o cubanos o de la Unión Soviética, ¿no? Sí. Que eran carne de cañón, porque no podían aceptar que podían ser seres humanos pensantes, que tuvieran su propio criterio, correcto o equivocado, pero su propio criterio, ¿no? ¿Sí? Y entonces se niegan, por ejemplo, al diálogo, porque hubo propuestas de diálogo con el gobierno y se negaron a dialogar con ellos, ¿no? A un verdadero diálogo, esto que propone Gadamer, lo que él llama el diálogo hermenéutico. Cuando hay un diálogo de este tipo, se llegan a acuerdos, ¿no? Y pues no hubo tal diálogo, por supuesto no hubo acuerdos, y lo que hubo fue esta represión y esta matanza que hoy, después de más de medio siglo, sigue presente en muchas mentes, sigue presente en la sociedad, ¿no? Y que además ha llegado a la literatura, a la cinematografía, ¿Eh? ¿no? A la A poesía, la poesía, en este caso así, Rosario a la Castellanos. literatura, ¿no? Pues tenemos a nuestro querido amigo Frix, ¿no? Que ha escrito al respecto, ¿no? O sea, con esta revisión crítica de la historia de ese momento, este, vaya, finalmente, si el gobierno de Díaz Ordaz hizo algo bueno, ha quedado en el olvido y solamente se le recuerda como un represor, ¿no? Sí. Lamentablemente. Y aquí en Puebla, por ejemplo, tenemos este ejemplo de esta diagonal, esta avenida Ajá, diagonal, la diagonal de Azordaz, sí. que era la diagonal de Azordas y que ya le cambiaron el nombre por diagonal 2 de octubre,
¿no? Es decir, se quiere borrar de la historia de México Sí, reciente como el la nombre Ávila de Díaz Camacho, Ordaz. como la Ávila Camacho que le Ajá, pusieron Virrey Palafox o Palafox, ¿no? para Fox, ¿sí? Sí. ¿No? Es decir, Ah, bueno, tenemos que borrar de nuestra memoria el 2 de octubre. aquellos personas nefastas, ¿no? Sí, Lamentablemente, pues ellos signaron su destino así, así en es, la historia, ¿no? Su papel en así la es, historia. así es. Te voy a leer de las crónicas de sabores y de amores, voy a darle un giro a lo que estamos conversando, si me lo permites, de Julbe, de Manuel Julbe, Eugenia o el honor belmonteño, se llama la crónica de hoy. Ujú. Y dice, si de algo estaba orgullosa Eugenia era de descender por línea bastarda de Juan Pacheco, maestre de la Orden de Santiago, marqués de Villena y señor de Belmonte, de haber nacido en la cuna de Fray Luis de León y de las diferentes maneras que las gentes de Castilla-La Mancha tienen de guisar el bacalao. Era Eugenia todo nervio, menuda como una perinola, una peoncica con paticas, como la llamaba a mi amigo Fidel, el mancebo de la farmacia de Alcañiz. Eso sí, hermosa y con rasgos, vayan a saber por qué, que yo atribuía a los de las damas de los libros de caballerías. En fin, cosas mías, sueños y deseos de juventud. Lo cierto es que esta belmonteña nació para la cocina. Su madre, la señora Lola, rompió aguas en el mismísimo comedor de la fonda que regenteaba con Demetrio, su marido. La asistió don Feliciano, médico del pueblo, hombre bonachón y que perdía el sentido ante un buen plato de judías con perdiz. Apenas con 4 o 5 años ya andaba la moza desmigando el bacalao para el ajuarriero que, según un viajante valenciano de juguetería medio enamorado de la patrona, preparaba doña Lola con primor. Y entre los guisos que le enseñó la madre y los que ella fue recogiendo de muchos pueblos de Castilla-La Mancha, Eugenia se convirtió en una de las más reputadas cocineras de aquellos contornos. Se le daban muy bien los pistos, igual que los albaceteños como los de Ciudad Real, sin olvidar el que aprendió de cinta la modistilla de Socuéllamos o el que tras un raudo noviazgo le sonsacó a un cocinero de Motilla del Palancar. Roja de rabia se ponía Eugenia cuando alguien decía que los únicos que sabían tratar el bacalao eran los vascos, los catalanes y los portugueses. Afirmaba con vehemencia la chica que por aquellas tierras se guisaba el pescado cecial de maravilla y no se cansaba de citar el bacalao de feria, el arrocero de los pueblos toledanos de Villacañas y Corral de Almaguer, el bacalao al ajo de guadalajareño, suntueste o del yepero, el que se hace encebollado en el toledano Burujón o del somarrao de Dos Barrios. Pero también tuvo recomendaciones y reconocimientos a sus guisos la buena de Eugenia. Creo que el mayor fue cuando celebramos el traslado de un catedrático que nos hacía la vida imposible. Nos dio para cenar 2 clases de bacalao, uno encebollado y otro borracho. Gorka e Iñaki, reconocidos tripaseis, le dedicaron una salve marinera. Eugenia no pudo reprimir las lágrimas. Vámonos. Pleito entre las provincias por dónde se cocina el mejor bacalao. Sí, es un poco aquí en Puebla, en qué lugar se hace los mejores chiles en hogar, ¿no? Mm, Algo o parecido. el Oye, mole o qué sé yo, cualquier cosa. sí, el, los platillos que mencionas, que son originarios de esa región de Castilla-La Mancha, algunos de ellos están mencionados en el Quijote. Sí, ¿Tú qué sabes de esto? sí, 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 son platos antiguos, platos viejos, el ajuarriero, Ajá. claro, sí, que es con el bacalao desmigado. Desmigado quiere decir eh, deshebrado. O Desmenuzado. sea, Ajá. ajá, exactamente, exactamente.
Un poco lo que aquí en Puebla cocinamos, supongo que por influencia española, en Navidad, que es el bacalao a la vizcaína, aunque Vizcaya está en el País Vasco, en el norte, ¿no? Pero también es desmenuzado, ¿no? Hay varios estilos, hay varias formas. El que se hace acá, efectivamente, el que se puso de moda a finales del siglo XIX y principios del XX, fue este bacalao desmigado, en virtud de que los bacalaos tenían mucho tiempo salados, estaban duros, y entonces se ponían a remojar, y con el remojo en exceso, pues se permitía que el bacalao pudiera ser despegado de la cantidad de pues, espinas. Era una Ujú. forma de quitarle las pues, espinas. No se conocían los lomos de bacalao como hoy día, que es muy común encontrar sitios en donde te ofrecen el lomo de bacalao, que es muchísimo más sabroso. Y entonces se empezó a hacer esa receta que la gente le llama vizcaína, y que de alguna manera pues acaparó la oferta de los cocineros y las cocineras en sus diferentes formas en Navidad, porque era cuando Ujú. llegaba la importación de bacalao de los ultramarinos, y para deshacerse de lo que quedaba del año, pues lo ponían en oferta o lo metían con el aceite de oliva, lo metían con las laterías, etcétera. Y curiosamente se hizo presente el bacalao en la cena de Navidad y de Año Nuevo como algo poblano sin serlo. Ah, Y los es una culpables, tradición. y los culpables de esto fueron la familia Matanzo, don Agustín Matanzo, que eran los grandes importadores de bacalao a principios del siglo pasado, y que para promoverlo recibieron unos cuadernillos que yo tengo, los conseguí hace muchos años, que venían de Noruega, cuya pasta tenía a una chica noruega con su vestimenta tradicional rodeada de bacalaos en color, y adentro venían las recetas, las diferentes recetas. Son 3 cuadernillos donde se registraban las recetas de la época de cómo cocinar el bacalao. Hoy día el importador más grande es Abarrotes La Luz, Agustín Bravo, su proveedor de bacalao a muchísimas partes. Se Ujú. mantiene esa Esa sana y tradición, buena costumbre de comer bacalao. Yo y que es muy como rico, es bacalao muy rico. prácticamente todo el año, le compro a Don Agus, lo guardo, y hay muchas formas de hacerlo, no solamente en la vizcaína, pero es una de las mejores formas. A mí me Sí. encanta, por ejemplo, hacerlo simplemente el desmigado con huevos revueltos, con cebolla, y le pones perejil picado al último. Es una Ah, delicia un revuelto de bacalao. sí, sí, me imagino. No, aquí en Puebla, pues se ha vuelto un platillo, se apoblanó, digamos, ese platillo, ¿no? Este, y una versión Sin duda. muy sabrosa es la torta de bacalao, Bueno, esa ¿no? ya es al día siguiente, el Es recalentado. decir, el recalentado con torta de agua, además, tiene que ser para, Sí. para que no se humedezca tan Oye, rápido. que por Y, cierto hay y un aquí en la lugar. 13 Oriente y la 2 Sur, cada fin de semana tú puedes ir a comprarte una torta de bacalao. En ¿Dónde, todo, dónde? en la 13 Oriente y la 2 Sur, contra esquina de la Soledad. Ah, mira, yo donde las he comido no hace mucho, es en un negocio que está sobre la Reforma, a la altura de la Michoacana, el Ajá. bar, no me acuerdo, El Salón Corona, Salón Corona, ajá, efectivamente. En ese sí, lugar también tiene muy buenas. las he comido. Hay otros de esa misma cadena, pero no sabe igual el bacalao. Ajá. No sabe igual el aceite de oliva, las alcaparras, la aceituna, la cebolla hacen su trabajo humano, este guiso, sin duda, sin duda, sin duda. Sin duda, sí. Bueno, ¿qué otra cosa, mi querido Noé? Pues nada más para cerrar, quiero leerte otro poema sobre Tlatelolco, Muy bien. este, para no pasar por alto esta fecha. Y este es de Jaime Sabines y se llama Tlatelolco 68. Nadie sabe el número exacto de los muertos, ni siquiera los asesinos, ni siquiera el criminal.
Ciertamente ya llegó a la historia este hombre pequeño por todas partes, incapaz de todo menos del rencor. Tlatelolco será mencionado en los años que vienen, como hoy hablamos de Río Blanco y Cananea, pero esto fue peor. Aquí han matado al pueblo. No eran obreros parapetados en la huelga, eran mujeres y niños, estudiantes, jovencitos de 15 años, una muchacha que iba al cine, una criatura en el vientre de su madre, todos barridos, certeramente acribillados por la metralla del orden y la justicia social. A los 3 días, el ejército era la víctima de desalmados y el pueblo se apresaba jubiloso a celebrar las Olimpiadas que darían gloria a México. El crimen está allí, cubierto de hojas de periódicos, con televisores, con radios, con banderas olímpicas. El aire denso, inmóvil, el terror, la ignominia alrededor de las voces, el tránsito, la vida y el crimen está ahí. Habría que lavar no solo el piso, la memoria. Habría que quitarles los ojos a los que vimos, asesinar también a los deudos, que nadie llore, que no haya más testigos, pero la sangre echa raíces y crece como un árbol en el tiempo. La sangre en el cemento, en las paredes y en la enredadera nos salpica, nos moja de vergüenza, de vergüenza, de vergüenza. Las bocas de los muertos nos escupen una perpetua sangre quieta. Confiaremos en la mala memoria de la gente, ordenaremos los restos, perdonaremos a los sobrevivientes, daremos libertad a los encarcelados, seremos generosos, magnánimos y prudentes. Nos han metido las ideas exóticas como la lavativa, pero instauraremos la paz, consolidaremos instituciones, los comerciantes están con nosotros, los banqueros, los políticos auténticamente mexicanos, los colegios particulares, las personas respetables. Hemos destruido la conjura, aumentamos nuestro poder, ya no nos caeremos de la cama porque tendremos dulces sueños. Tenemos secretarios de Estado capaces de transformar la mierda en esencias aromáticas, diputados y senadores alquimistas, líderes inefables, chulísimos, un tropel de putos espirituales elaborando nuestra bandera gallardamente. Aquí no ha pasado nada, comienza nuestro reino. En las planchas de la delegación están los cadáveres semidesnudos, fríos, agujerados, algunos con el rostro de un muerto afuera. La gente se amontona, impaciente, espera en no encontrar el suyo. Vaya usted a buscar a otra parte. La juventud es el tema dentro de la revolución. El gobierno apadrina a los héroes. El peso mexicano está firme y el desarrollo del país es ascendente. Siguen las tiras cómicas y los bandidos en la televisión. Hemos demostrado al mundo que somos de lo que somos capaces. Respetuosos, hospitalarios, sensibles. Qué olimpiada maravillosa. Y ahora vemos elegir con el metro gente de progreso, porque el progreso no puede detenerse. Las mujeres de rosa, los hombres de azul cielo, desfilan mexicanos en la unidad gloriosa que constituye la patria de nuestros sueños. Qué buen, buen, qué buen Sí, poema. Ahora que sí, decías lo muy de las descriptivo. Olimpiadas, sí, cuando decías lo de las Olimpiadas, no tiene nada que ver con el 2 de octubre, pero eh, la fecha tomó fuerza precisamente por la presencia de los Juegos Olímpicos en México. Y los próximos Juegos Olímpicos serán el 2024 en París. París es la sede de los Juegos Olímpicos y hay un problema muy serio en París en estos momentos, bueno, en varias ciudades de Francia, los viajeros en el metro de París o los habitantes de cercanías insisten que viajarán de pie, no se sientan ya en los asientos del metro, en los asientos de los trenes, porque en el verano se presentó una invasión de chinches en París. Y entonces resulta que se ha convertido en un verdadero problema en la proliferación de estos animales que chupan la sangre de los seres humanos. Y Ujú. todo esto genera lo que se dice ahora la creciente crisis de chinches ha desatado un escándalo. El Ayuntamiento de París ha declarado que la invasión de insectos chupadores de sangre debe resolverse antes de los Juegos Olímpicos del año que viene. Bueno, Bueno, para que por lo veas, menos en en todos, Francia en en todas partes hace 2023 aire. van a exterminar chinches
no como en el 68 Sí, que sí, quisieron sí, sí, por eso exterminar dije, estudiantes, no tiene ¿no? nada que ver, nomás como Sí, comentario por pero las bueno, Olimpiadas. sí, finalmente, siempre, yo creo que cuando en una sede olímpica siempre tienen que arreglar algunos asuntos Sí, propios de la sociedad de sí, esa sede, ¿no? Pero bueno, en el caso de 68 pues no fueron chinches, ¿no? Los trataron como chinches, los vieron como si fueran chinches, ¿no? A los estudiantes, pero vaya, y los quisieron exterminar como los franceses quieren exterminar las chinches, ¿no? Pero pues sí, sí hay una enorme brecha y diferencia, ¿no? Eh, pues nada más queda para el recuerdo, la memoria, en esta frase que también se hizo muy popular del 2 de octubre, no se olvida, ¿no? Para recordar que no debemos permitir como sociedad otro momento así, otra situación de esta así manera, es, ¿no? así es. Muy Tanto bien, sociedad como gobernantes, ¿no? así es. Independientemente de su ideología, independientemente, no debemos de permitir esto otra vez, ¿no? Como los franceses no deben de permitir la proliferación de las chinches, ¿no? ¿No? O sea, finalmente queremos estar en una sociedad sana, en paz, armónica, donde todos nos llevemos bien, independientemente de lo que pensemos, independientemente de nuestra ideología personal, ¿no? Y sin Este, chinches, y sin y, chinches. y sin chinches, una sociedad sana que también finalmente algo te habla, no sé, yo supongo, no he leído sobre el tema, pero hoy Europa culpa mucho a los migrantes de sus males. Y no sé, tal vez me imagino, no lo sé, que estén culpando de esa proliferación de chinches a los migrantes, ¿no? Es probable, no lo sé, o sea, es una especulación de mi parte, ¿no? Muy bien. Pero está Ah, pasando mucho eso, ¿no? para un buen tema eso que estás diciendo. ¿Sí? No, hay Mi que querido ver. Noé, un placer. Igualmente para ti. Nos vemos la próxima Nos semana, vemos la próxima semana, 10 de octubre. 10 de octubre. Gracias, señor. Un día vamos a hablar de la belleza natural y salvaje contra la ¿Verdad? belleza artificial derivada de la cosmetología. Que si no. Andrea Sandoval, buenos días. Buenos días, Jesús Manuel. Buenos días a todos. Dice el diccionario en español, ay, se me puso muy blanca la cara, qué qué pasó. Dice el diccionario en español, egocentrismo, valoración excesiva de la propia personalidad que lleva a una persona a creerse el centro de todas las preocupaciones y atenciones. A eso se le llama egocentrismo. Y evidentemente hay gente que se ha dedicado a escribir frases y a hacer una serie de análisis y de temas en relación con lo egocéntrico. Eh, hay un blog de un pensador que habla dice, estas son las 100 frases más profundas de mi persona. Solo hay dos clases de personas, las que me aman y las que no me conocen. Está canijo, ¿no? Anda. Me gustaría que que te dieras la oportunidad de conocerme. Mi complejo de superioridad es mejor que el tuyo. Anda. Todos se ríen de que soy diferente. Yo me río que ustedes son iguales. Ujú. No hay nadie que lo haga mejor que yo. Cuando sea Anda. grande, quiero ser como mi papá para poder tener un hijo como yo. Este es muy Mm. fuerte. Y tiene que ver con el tema de hoy. Esta de cuando sea grande, quiero ser como mi papá para que tenga un hijo como yo. Es una proyección muy canija. Acaba de salir a la venta un libro de la psicóloga Laura Cerdán, que se llama Para quererte mejor, manual con Mm. casos reales para una crianza positiva. Y esta especialista dice
que el egocentrismo infantil es una etapa del desarrollo completamente sana y necesaria. Le hacen una entrevista en el periódico El País y es una mujer que tiene 42 años y dice que su libro trata de ser un manual pedagógico práctico que recoge situaciones del día a día con los hijos y especifica pautas que padres y educadores puedan adaptar según sus requisitos y así criar en positivo. Esto de criar en positivo es un tema, es todo un tema, a niños de entre los 2 y los 9 años, según dice la psicóloga. Y le preguntan, existen 5 estilos de parentalidad: el autoritario, el democrático, el permisivo o indulgente, el negligente y el de supervivencia. Usted, le dicen, incide en que el democrático, eso es, la forma en la que los padres actúan con respecto a sus hijos en la vida cotidiana, es la mejor opción. ¿Qué diría a los padres para que se decidiesen por uno u otro? Y les contesta la señora Laura, la psicóloga, dice, deberían quedarse con aquel estilo, perdón, con el que se sientan más identificados. Para mí el democrático es el más eficaz, aunque a veces a corto plazo cueste ver los resultados. Este modelo busca un equilibrio entre la exigencia y el establecimiento de límites y normas y el cariño y respeto hacia los hijos en la corrección y reconducción de comportamientos y además emplea el diálogo y la escucha activa como herramientas principales. Además, se escuchan y atienden las necesidades de los hijos, fortaleciendo su desarrollo emocional. Los niños necesitan a alguien que les oriente. Además de mejorar la convivencia de la familia, los límites infunden la seguridad y van a permitir a los niños adaptarse mejor a las normas sociales en su vida adulta. ¿En qué beneficia a los niños la instauración de hábitos y cómo se pueden mantener en el tiempo? Y dice ella, los hábitos generan las rutinas que sirven para dar la seguridad, el equilibrio emocional y la confianza. Pueden instaurarse con rutinas repetitivas para que aprendan sin esfuerzo. Ser ejemplo de tu hijo les ayudará a definir sus hábitos. Y a la hora de comer, de dormir, les facilita que los niños se sientan con la confianza porque aprenden a orientarse en el tiempo. Ella no lo relata, pero hace muchos años había un ejercicio para inducir, para darle a los niños esta enseñanza de cómo ser higiénicos, cómo tener los hábitos de pues, la limpieza. A un traste sucio, a un plato, a algo que estuviera con una mancha, le daban un trapito. No me acuerdo el nombre de estos trapitos que vendían antes para limpiar cosas, el mago, el mágico, algo así. Y entonces les enseñaban a los niños diciéndole, mira, ¿ves cómo está esto opaco, sucio? Vamos a sacar la magia que tiene. Entonces le frotaban y se limpiaba. Y entonces el niño se entretenía mucho diciendo, voy a hacer magia. Y entonces le enseñaban a limpiar las cosas que ensuciaba. Es interesante, pero yo lo vi hace muchísimos años. ¿Cuál es el modo más conveniente para que un niño deje de tener esa rabieta, ¿cómo le llaman? Ese berrinche, ¿no? Es un sinónimo. Y dice, las famosas rabietas aparecen sobre los 12 o los 18 meses y se alargan hasta los 4 o 5 años, en la cual ya deberían de desaparecer. Pero las rabietas son los arrebatos emocionales que se dan en respuesta a deseos o necesidades insatisfechas y resultan una manera de comunicarse. Fíjate en esto, resultan una manera de comunicarse de los niños. Los padres deben entender que el niño no quiere desafiarlos. Responder con agresividad solo enseña al menor a gestionar estas situaciones de igual modo. O sea, tú enseñas a un niño a ser violento en ese momento entre los 18 meses y los 4 o 5 años, enseñas a que va a ser violento o que la manera en la que va a conseguir las cosas va a ser con la violencia.
Se le puede pues hablar a su altura y preguntarle cómo se siente, ofrecer una alternativa para distraerle, y nunca hay que decirle que si no para de llorar, no le van a querer y eso va a hacerlo verse feo y malo. En fin, habla de los gritos, habla de una serie de temas bien interesantes que tienen que ver con la forma en la que se va criando positivamente a los niños. Y entonces entra en el tema del egocentrismo, que es lo que te propongo de alguna manera en el inicio. Y dice ella, la fase del egocentrismo es una etapa del desarrollo infantil completamente sana y necesaria. La describe el psicólogo Jean Piaget, que no tenía nada que ver con la fábrica de relojes suizos. No, no, no. Gran referente en la psicología evolutiva. Es una etapa en la que el niño se ve a sí mismo como el centro de todo y solo es capaz de tener en cuenta su punto de vista. Suele ir de los 2 a los 3 años y hasta los 6 inclusive, y se caracteriza sobre todo por la falta de empatía con los demás. Y le preguntan desde qué edad resulta acertado pedir a los niños que colaboren en su casa. Entonces ahí habla de que después de los 7 u 8 años ya pueden preparar su mochila, tender su cama, ordenar su recámara, que colaboren en la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Se me hace muy interesante el tema. En España surge mucha literatura de psicología relacionada con la crianza. En este caso, Laura Cerdán con C, nos ofrece Para quererte mejor, manual con casos reales para una crianza positiva. Y que quizá esto en los libros de texto y en las escuelas de padres de familia, y esto no se enseña mucho, sino que son los consejos de las abuelas, ¿no? Los que no lo regañes en público, no lo exhibas, enséñale, bájate a su nivel, ponte a su altura, no le grites, o déjalo llorar, está haciendo berrinche, déjalo. A ver, el reto. El egocentrismo en los niños es positivo. Se podría crear un mal antecedente y que el niño, sobre todo los hijos únicos, pensaba en esos. El hijo único es el único. Y entonces surgen los memes en las escuelas y en las familias y entre los vecinos. Es que como es el único, es el consentido. Es el consentido. ¿Cómo ves? Híjole, fíjate que pensaba en esta frase del Principito, en el que dice todos fuimos niños, solamente que lo hemos olvidado, ¿no? Ajá. Reencontrarnos con la infancia y aprender de la infancia, yo creo que es de las cosas más importantes que tenemos que hacer los adultos. Comprender desde qué necesitan los niños y a veces cubrir ciertas cosas que pensamos que no necesitábamos nosotros de niños, las cubrimos en nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, pienso en aquellos niños que fueron golpeados y que entienden que a lo mejor fue el único momento, la única solución de sus papás y deciden no golpear, ¿no? Siendo padres o siendo adultos. Es un tema como de reaprender precisamente porque hemos olvidado lo que se sentía ser niños, ¿no? Sentir ese miedo, sentir la autoridad. Y yo creo que una de las cosas más importantes que te ayudan a hacer esto son los límites, pero agregaría la constancia de los límites. Que no es siempre no, que sí es siempre sí. Y hay algo que tenemos que hacer con los niños que para nosotros es como nuevo, porque no lo hacían, casi no lo hacían con nosotros, y es negociar, ¿no? Ahí hablaba como de democracia, ¿no? Que tiene que ver con el diálogo, con el voto, con escuchar la opinión del otro. Negociar también quiere decir, yo entiendo lo que me estás pidiendo, o sea, entiendo que a lo mejor quieres el pedazo más grande de pastel, pero esto es lo que vamos a negociar. Yo entiendo tu necesidad, entiendo tu deseo, tu gusto, pero yo no puedo dejarte comer tanto azúcar o tanto de esto porque después pasa esto y pasa esto. Y hay una frase a mí muy bonita que me gusta, es decirle a los niños, ¿no? En el rol que sea que tenga el adulto en ese momento, pero voy a empezar con o sea, yo soy tu mamá y mi trabajo como mamá es quererte, cuidarte y muchas veces tendré que decirte no. Y no es un no porque estoy molesta, no es un no porque me guste decir no. Es un no porque es parte de lo que necesitas aprender para ser la persona que tienes que ser.
¿no? Entonces, a veces no al pastel, no al juego, no a la televisión, no a la hora de quedarse más tiempo despierto para ir a dormir, es parte del trabajo. Entonces, de alguna forma refuerzas tu autoridad, pero sin ser grosero, ¿no? No le dices, porque lo digo yo, que era algo que oíamos siempre, ¿no? O sea, te digo no, porque es parte de mi trabajo, de educarte, de formarte. Yo soy la mamá, yo soy el papá, o la abuela, el abuelo, que tenga de repente pues sí, estas tareas, también puede decir, discúlpame, te quiero mucho, pero parte de lo que soy en tu vida significa a veces decirte no. Aunque yo mismo entienda que quieres comerte todo el pastel o todo el aguinaldo de los dulces, o que quieres ver otra vez la película, discúlpame, pero es no y es un no. Eso es tan difícil de decir, Jesús Manuel, a los adultos. ¿Sabes por qué? Porque a veces llegamos muy de buenas y le decimos al niño, ay, sí, ven a ver otra película, no pasa nada, ven, sí, vamos a la tienda y te compro lo que quieras, ¿no? Y otro día regresamos más estresados y el niño nos pide lo mismo y nosotros decimos no. Y es más rápido, más fácil, más cortante, ¿no? Muchas veces solemos proyectar en la relación que tenemos con los niños nuestros estados de ánimo, que no hemos aprendido de niños precisamente a cuidar, a mantener y a contener, ¿no? Muy pocos papás y muchos están trabajando en esto, es que mi emoción, si yo vengo cansado, enojado, o harto o de buenas, cualquier emoción que tenga, triste, por ejemplo, que no interfiera en mi relación con lo que el niño o la niña me está pidiendo, con lo que está necesitando. Eso es muy difícil porque como adulto tienes que tomar tus emociones, contenerlas, respirar y decir, ok, yo no soy el protagonista, un poco regresando a esta etapa, ¿no? Decir, yo no soy, ay, me oscurecí por alguna razón, yo no soy el protagonista, sino que es el niño lo que me está pidiendo, lo que está necesitando en este momento. Entonces, hacer ese giro en donde dices, yo no soy el Copérnico, ¿no? Yo no soy el centro del mundo, sino también existen los otros, empieza también por el adulto. O sea, creemos que los niños, sí, claro, desde su psique, ellos creen al principio que lo que ellos piensan y sienten, lo sienten todos, ¿no? Si yo estoy cansado, pues mamá también. O sea, mis emociones son todas. De hecho, se dice que una de las señales en las que los niños demuestran mayor inteligencia interpersonal es cuando mienten, cuando creen que y saben distinguir que lo que ellos saben no lo sabe el otro y entonces, por ejemplo, le preguntas, ¿te comiste el dulce? Y ellos dicen, no, porque dicen, si él no me vio, entonces no lo sabe. Y si no lo sabe, puedo contarle otra cosa, pero yo sé que me lo comí. Y entonces le digo que no me comí el dulce, aunque tenga aquí restos, ¿no? Del dulce. Porque saben que lo que ellos piensan no lo piensan todos. Y dejan de alguna forma de ser ese egocéntrico pensando en que lo que yo quiero lo quieren todos o que solo existo yo. La construcción de el otro en nuestra mente es una de las cosas más importantes que tenemos en la infancia. ¿Quién es el otro? ¿Qué quiere el otro? ¿Qué quiero yo? ¿Qué necesita? ¿Cómo me comunico con el otro? ¿No? Evita también esta parte del narcisismo. ¿Qué es esto? El desarrollo en el que yo me separo de mi mamá y me doy cuenta que soy yo. Hay muchos niños que sufren con esto porque lo entienden hasta que se van al kinder y entonces dicen, ¿por qué Ajá. mi mamá me abandona? ¿Por qué no somos uno otra vez? ¿Por qué se está yendo? ¿Por qué hace este O cuando corte? llega un nuevo miembro a la familia Claro, y resulta que hay otro chiquito y entonces, ¿qué soy yo si tú y ya eras uno resulta que el mismo? Porque me otro o estás la otra, cargando. si llora, le ponen atención inmediatamente y a mí ya no. Y se da esta etapa de la regresión en esos hermanos mayores, ¿no? Donde se vuelven a hacer pipí, vuelven a querer tomar leche, o sea, todas esas que ya habían superado, las quieren volver a vivir porque el hermanito o la hermana también está y compiten con esta tensión, por esa tensión compiten por los papás, muchas de estas cosas, ¿no? Entonces, realmente una de las cosas más saludables que podemos ofrecerle a los niños es ayudarle a construir ese otro en él mismo, ¿no? Pero desde nosotros. Nosotros tenemos que contenernos, como te decía, nuestras propias emociones, nuestros propios miedos y entender que el que está en ese momento pidiéndonos algo es el niño y que tenemos que atenderlo a él. Y de alguna forma estamos entonces modelando, que es este aprendizaje vicario, que es una de las cosas por las que aprendemos, que es aprendemos viendo, ¿no? O sea, si tú no sabes cómo cocinar y vas a un lugar y ves que de repente agarran el sartén, le prenden así, abren el huevo así, le hacen esto, para ti es más fácil después cocinar un huevo que si nunca lo has visto, ¿no? Y Claro. parecerá muy simple para gente que nunca lo ha hecho. Entonces,
si ves que el papá se contiene, se mantiene tranquilo, de alguna forma tú entiendes que cuando alguien está llorando o se pone mal, entonces tú tienes que mantenerte tranquilo y acercarte y hablar, ¿no? Hay videos muy bonitos que circulan por todos lados, en donde vemos niños abrazando y conteniendo a otros mientras lloran, mientras se enojan, o a veces mientras están de malas porque tienen hambre, ¿no? Y les hacen preguntas muy directas, niños chiquitos, en donde les dicen, ¿ya dormiste? ¿Ya comiste? ¿Te abrazo? O incluso hay videos en donde un niño más chiquito se para frente a la hermanita que está llorando y solamente se la queda viendo y la toca y la abraza. Y entonces le está diciendo de alguna forma, estoy contigo, estoy para ti, me necesitas aquí, aquí estoy. Ese primer modelaje viene de los padres. Entonces la pregunta es, si queremos que el niño no sea un niño egocéntrico, no sea un niño en donde él se crea el centro del mundo y después demande solamente todo a los padres y quiera como ser el emperador en esa casa, el primero que tiene que dar el ejemplo es el papá, la mamá o quien lo está cuidando. Pero, Ese es o el sea, reto. los niños, según lo que yo entiendo, no nacen egocéntricos, no nacen envidiosos. Se van haciendo. ¿Los papás hacen a los niños egocéntricos? No, el egocentrismo es parte de una etapa necesaria. O sea, si lo viéramos como una curva, imagínate que los niños empiezan pensando que mamá y él son lo mismo. Y luego cuando se dan cuenta que no son lo mismo, empiezan a decir, bueno, mi mamá me ama y yo soy el centro del mundo, porque mira, lloro, viene, le grito, está aquí, me caigo, viene conmigo. Pero trabajar en ese momento la empatía y decirle, ¿sabes qué? Es que yo también estoy cansada, ¿sabes qué? Necesito ir al baño, que es de las cosas que nos quejamos las mamás, ¿no? No me dejan ir al baño, no me dejan ir dormir, no me deja comer, no me deja hablar por teléfono. El teléfono, que es un tema para todo papá y mamá que quiere hablar por teléfono y que el niño no le esté interrumpiendo, que no le esté pidiendo cosas que ni necesita. Esos momentos en donde decirle, ¿sabes qué? Este es el límite. O sea, yo necesito en este momento ir a hacer algo porque también soy persona, porque también tomo agua, porque también voy al baño, porque también como, también duermo, O sea, también hay necesito otros, no eres el trabajar. único, hay otros. No eres el único. El problema es que muchos papás que quieren hacer lo mejor que lo hicieron sus padres, lo que confunden a veces, y es normal, es decir, bueno, como a mí de niño nunca me pusieron como el centro de atención y nadie me preguntaba ni me veía si mi pañal estaba sucio, si tenía hambre, si ya fui al baño, no me pelaban porque había 3, 4 hermanos más o estaban siempre muy ocupados. Entonces es poner de centro al niño y solo el niño. Y el niño se da cuenta en un momento que él es el centro de los papás. Y entonces todo el tiempo, imagínate cuando te ponen en el centro todo el tiempo, tienes que hacer como el show, tienes que hacer demanda, tienes que pedir cosas, tienes que estar activo porque tú piensas, como niño, sientes que ese es el rol con tus papás, que tienes que atraerlo. Y esto es lo que Y se no nos da en los solamente con hijos los únicos. papás, sino cuando intervienen los abuelos y cuando intervienen los vecinos y las tías y los amigos y las amigas y todo mundo tiene que ver con el bebé y resulta que se aparece el Ujú, primito del niño que viene de otra ciudad ujú, y dice, ¿cómo? ¿Soy yo? ¿Quién es el otro? ujú. O sea, Y es que sí, es muy interesante porque cuando un niño se enoja porque otro niño le quita su juguete o porque quieren jugar con un juguete los dos, o uno de los dos quiere jugar y el otro no, porque se siente que es el dueño de ese juguete, es que está surgiendo ujú. el egocentrismo. Los niños no tienen tan claro la idea de la propiedad, lo mío, lo tuyo, lo de ellos, lo que se presta hasta más o menos los 5 años. A los 6 ya deberían tenerlo más claro, ¿no? Pues esto es tuyo porque tú lo compraste, te lo regalaron, bla, bla, bla. Entonces, compartir es parte de un aprendizaje. Y de hecho, de las cosas más difíciles que tenemos que hacer, Jesús Manuel, es vivir en sociedad. Compartir es salir al mundo y decir, bueno, no, nada más importo yo, ¿no? Y los tienen más difícil niños así, que están puestos en el centro, que son los hijos únicos o los consentidos, porque por alguna razón querían niño y salió niño, y entonces la hermanita no le hace mucho caso, a diferencia del niño, eh, cosas así. Cuando se hacen estas distinciones, entonces se le hace como un rasgo de identidad al niño, precisamente el ser egocéntrico, el pensar que todas las personas necesitan algo de él y que tiene que en algún momento estar para esas personas como una manera de fuente de admiración o de necesidad, ¿no? Como decías al principio las frases, bueno,
me viene a la mente una que yo me sé y es, bueno, no hablemos más de mí, cuéntame, ¿qué piensas de mí? O sea, ¿qué piensas tú de mí? Es lo único que me importa, ¿no? Lo único que te voy a hacer es dejar hablar sobre mí. Sí, no me gusta hablar de mí, pero tú cuéntame, ¿cómo me ves? ¿Cómo soy? Exacto, o sea, me interesa tu opinión, ¿qué piensas de mí, no? O sea, ya no es tu opinión, lo que me interesa es que me digas espejito, espejito, Sí, cómo me veo, ¿no? sí, pero cuando eres crítico, entonces ya no le gusta oír. Es que hablas mal de mí, me tienes envidia. Claro, Ay, porque es algo que ellos sienten con mucha naturalidad. Ahí vamos a otro punto. La gente con un ego muy grande siente muy rápido envidia y frustración. ¿Por qué? Porque no ha concebido dentro de su mundo psíquico las necesidades de los otros, no ha concebido las particularidades de los otros y no sabe diferenciarse, ¿no? A lo mejor llega, voy a decir yo, Pepita. Y Pepita resulta que es más alta que yo y que tiene el cabello güero y que le sale muy bien los deportes y a mí no, ¿no? Y entonces yo siento una envidia enorme porque no puedo ser como ella, pero esto me frustra, me enoja, me puede hacer llevarla a pegar, jalarle las trenzas en el kinder, perderle sus cosas, romperle su juguete favorito. ¿Por qué? Porque no tengo claro quién soy yo. Pues si yo veo a Pepita más fuerte y puedo identificarla y decirles que Pepita tiene esto y esto y esto, es porque no tengo claro quién soy yo. Mis papás no me han reflejado, no me han ayudado a construir mi identidad diciendo, ah, es que tú tienes esto. A lo mejor sí, tú te caes de la bici cada vez que te subes, va, pero tu habilidad es esta, ¿no? Voy a inventar, pintar. Yo pinto mejor que Pepita. Y entonces puedo reconocer que Pepita es muy buena en la bici, pero yo soy muy buena dibujando. Y entonces las dos somos buenas en algo. Otra vez me fui. No sé por qué, mira, traigo magia aquí. Pero esa parte es muy interesante porque te ayuda precisamente a construir tu personalidad a partir de las diferencias. Entonces sabes que alguien es muy bueno en algo, pero tú también tienes tus puntos fuertes y también tus puntos débiles. Y resulta que la tal Pepita pues también tiene sus puntos débiles. ¿Y qué crees? No le gusta ser tan alta y que sufre siendo muy alta porque le ponen apodos. Y entonces yo puedo empatizar, entenderla y ayudar. Y decirle, sabes que a mí sí, yo que soy muy chaparra, pues también me enoja que me pongan apodos, ¿no? Y podemos construir a través de lo que las dos sentimos un lazo en común. El problema es cuando no nos enseñan quiénes somos y cuáles son nuestras habilidades y qué nos hace nosotros. Ese típico de conócete a ti mismo, ¿no? ujú. Porque es parte de lo que necesitamos para precisamente estar en sociedad. Y los niños egocéntricos lo único que hacen es tomar los halagos, tomar el reflejo de lo que le dicen los papás, porque se quedan estancados en esta etapa en donde todos son ellos. Todos deberíamos de superar esa etapa. ¿Te acuerdas lo que sabemos de la etapa de los niños del no? Cuando los niños siempre te dicen no, 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 no. O la etapa de los berrinches, que es muy O el por conocida. qué. O el por qué, ¿no? Y estás 20,000 veces contestando por qué, ¿no? Y te quedas hasta sin respuestas. Esa misma etapa del egocentrismo debe de ser atendida y debes de ayudarle a comprender quién es él cuando juega o ella cuando juega con otros niños, cuando llega la prima, cuando llega el primo, y los propios niños comienzan a encontrarse y a reflejarse, ¿no? Cuando los niños pelean, le puede decir uno al otro, no, es que tú siempre lloras. Dice que jugamos fútbol, pero tú acabas llorando y no te gusta perder y acabas haciendo drama y te enojas si no, supuestamente es foul y empiezan a reflejarte quién eres. Entonces, pues sí, sí, es cierto, creo que sí, siempre me enojo si no meto gol o si me agarra mi muñeca favorita o lo que fuera, ¿no? Entonces, esa socialización nos ayuda con la inteligencia interpersonal, que es algo que ayuda mucho, obviamente, a decir, bueno, pues sí, cuando juego me porto así. Bueno, ya no me voy a portar así. Entonces, Sí, sí, sale, claro. jugamos bien. Hay un portal que se llama Educa Peques, Ujú, que tiene, no sé hasta dónde eh, sea algo profesional lo que están escribiendo, pero dice, ¿cómo es un niño egocéntrico? Y según este portal, Educa Peques, falta de ujú, confianza, ujú. excesiva autoestima, se creen superiores, poco empático, ambicioso, envidioso, no acepta críticas, son solitarios. Esto para este portal es un niño egocéntrico.
Y luego viene una página que se me abrió aquí ahorita sin querer, que no tiene nada que ver, luego dice, ¿cuáles son las claves para tratar con los niños egocéntricos? A ver si coincides. Ujú. Prevé posibles caprichos preparando el terreno. Deja en claro los turnos para hablar. Evita actividades individuales. Tener paciencia. Desviar la atención del niño egocéntrico. Permitir que el niño escoja pequeñas cosas que, aunque no sean trascendentales, le hará sentirse bien. Él está decidiendo. Indagar por qué quiere ser el centro de atención siempre. No darle todo lo que el niño demanda. Ay, la verdad es que sí, suena muy bien la lista, pero a la hora de hacerlo me estaba imaginando cada cosa que estabas diciendo. Es difícil. Es difícil porque implica negociar. O sea, ¿cómo le haces para no darle al niño todo lo que te demanda? Porque al final lo que tú quieres es que te deje un tiempo, que te deje hablar, que te deje trabajar, que te deje dormir, que te deje esto, ¿no? Los ritmos de vida muchas veces de las familias no coinciden, en el sentido que los papás tienen muchas horas de trabajo, tienen mucha carga emocional, tienen mucha preocupación y no están siempre disponibles emocional y mentalmente para el niño o la niña, ¿no? Entonces, criar obviamente desde ese lugar de preocupación, de estrés, de ansiedad, de conflicto, que no es el clima ideal, implica un mayor esfuerzo y a veces es demasiado desgastante y es más fácil darle a los niños lo que te piden. Ah, ya, ¿qué quieres? Ya, toma, ve, cómpralo. Ya, ¿qué quieres? Sí, ve media hora más televisión. ¿Por qué? Porque nosotros estamos de inicio sobrecargados, ¿no? Entonces, desde allí es difícil educar de esta forma, ¿no? Y precisamente atender. Hay gente que tiene, y esta parte también para mí es muy importante, hay gente que simplemente dice, ay, ya, está en una fase en la que siempre se enoja, llora, tira las cosas, se le va a pasar, va a crecer y un día ya no va a ser así. Y no, efectivamente te está demostrando que se está frustrando, que no tiene herramientas para manejar lo que está sintiendo, que no está conectado con sus emociones, que no sabe expresar lo que siente, que está literalmente perdido y es igual a que si dejaras al niño llorar de un mes en la cuna solo durante horas, podrías decir que es igual dejar a un niño de 3 años haciéndose berrinche, decirle, "Ay, ya, que se calme, que él vea, que lo resuelva, ay, ni sabe lo que quiere, está tan chiquito, ¿no?" Cuando descalificamos, cuando no reflejamos la emoción de lo que los niños están sintiendo, es cuando nos estamos siendo negligentes, que es un tipo de paternidad, ¿no? Empezabas diciendo las 5. No siempre podemos ser ese padre negociante y que diga, bueno, vamos, a veces también somos en algunas cosas negligentes, en las otras cosas somos muy inflexibles, en algunas seremos muy buenos, ¿no? Entonces, primero analizar cómo respondemos a las necesidades de los niños es como importante para saber qué es lo que les debimos haber enseñado en ciertas cosas que estamos fallando, ¿no? Por ejemplo, hay papás que no dejan hablar a los niños. Siempre los callen, ya sé que quieres, pero fíjate que no, y es porque lo digo yo y punto, y ya no me estés diciendo. Y a veces es muy importante porque precisamente en el mundo adulto, para lograr tener éxito, tenemos que hablar con las personas, tenemos que empatizar, conectar con ellos, escucharlos, saber qué te están pidiendo y estar dispuestos a dialogar, no a discutir, sino a argumentar. Y eso se aprende desde que eres niño. O sea, a veces los niños tienen respuestas muy lógicas, muy claras sobre lo que quieren, y cuando los escuchas dices, híjole, sí es cierto, tenía razón y tiene lógica lo que me está diciendo. Y cuando empatizas con ese punto de vista infantil, es cuando dices, creo que sí he olvidado lo que se sentía ser niño y la simpleza a veces con que ellos lo ven y la forma en que te lo muestran, te sirve después para también poder prever caprichos o escenarios, ¿no? Por ejemplo, personal, a mí me ha pasado que voy a comprar el regalo de cumpleaños de alguien que nos invitó, ¿no? Que una niña, un niño que cumple años. Y entonces obviamente tú estás agarrando el mejor juguete o el que está de moda, que bla, bla, que querría también tu hijo, tu hija, y entonces pues te está pidiendo lo mismo, porque ¿cómo es posible que se lo vas a comprar a Chuchita, pero no se lo compras a tu hijo, ¿no? Y no puedes salir siempre comprando dos regalos, uno para el invitado, bueno, el festejado, festejada, y uno para tus hijos, ¿no? Obviamente a la larga es insostenible porque cuántos regalos tienes que estar comprando cada fiesta que te invitan.
prever y entender y marcar el límite de decir, ¿sabes qué? Vamos solo por el regalo y el regalo es como cortesía, porque te invitó, porque es lo que espera, de esa forma lo felicitas, esto significa el regalo, tú recibes lo mismo cuando te invitas a las fiestas a tus amigos y te regalan cosas, ¿no? Entonces no es congruente que yo también te compro el regalo solamente porque sientes y te gusta el regalo del niño y sientes que también te lo mereces, ¿no? O sea, el hacer esas líneas, el decir, vamos a ir a una juguetería y va a pasar esto, tenemos tal invitación, sé que a lo mejor vas a estar aburrido y vas a estar sentado 2 horas en la mesa aburrido, ¿te parece si nos llevamos un juego de mesa y yo juego un poco contigo, te integro, te hago una pausa, a cambio, pues, qué sé yo, puedes pedir un helado, ¿no? Negociar. Entonces el niño sabe que tiene voz. Una de las cosas que hacemos siempre es minimizar la voz de los niños. Y en realidad te Ajá, decía que sí, tienen claro. mucho por decir. Ujú. Y esta parte democrática, pues obviamente la están ejercitando desde desde que son chiquitos, y no cuando cumplen los 18 años que les dices, bueno, a ver, pero ¿qué piensas? Pero a ver, involúcrate en la política, pero a ver, entiende, pero a ver, dialoga, pero a ver, argumenta. No sé, su opinión nunca se le hicieron valer, ¿no? Nunca le enseñaron cuál era la diferencia entre reclamar, argumentar, pedir, negociar. Esas cosas tienen que hacerse en la casa, que son desgastantes, sí son desgastantes porque como adulto tienes que estar negociando todo el tiempo todo, el desayuno, la cena, el más tiempo de la televisión o más tiempo de juegos o qué regalo va a recibir en Navidad y apenas puede decir es, qué sé yo, mayo y ya está pidiendo el regalo de Navidad porque ya lo está visualizando. O sea, es desgastante, Jesús Manuel. O escuchaba una frase muy bonita que decía, solamente los buenos papás dicen que educar es cansado, es agotador, es fastidiante, es a veces te lleva a un punto mentalmente donde dices, híjole, creo que no debí ser papá o mamá, porque precisamente te estás esforzando constantemente en atender las necesidades de tus hijos y darles esas orientaciones que necesitan, ¿no? Entonces, solamente si estás involucrado de esa forma con la crianza, es que te cansas, es que te fastidias, es que a veces quisieras abrir la puerta y decir, ay, regálame 5 minutos de mi vida de antes, ¿no? Y no siempre este drama de lavar los dientes o de dormir o que quieren el agua. ¿Por qué? Porque estás involucrado, es una forma en que te das cuenta que lo estás haciendo diferente. Y aunque no veamos la recompensa ahora, después, cuando ellos crecen, te das cuenta que hay cosas que hiciste mejor que tus papás o que tus abuelos o que tus bisabuelos, da igual, y te enorgulleces de lo que hiciste, aunque no fue fácil, aunque te costó mucho tiempo y mucha energía, ¿no? Entonces es una de las cosas bonitas de la crianza positiva, que sabes que tu recompensa puede ser hoy un beso y un abrazo sincero, en donde te dicen, ay, me gusta, ¿no? Ser tu hijo o tu hija, o que vas con tus hijos y de repente ves otra familia que lo maneja un poco el estilo autoritario, la vieja escuela, y acaba el drama y tus hijos dicen, ay, no, tú no eres así, oye, no, tú no nos pegas así, ay, no, tú no nos gritas así, ay, gracias, porque siento feo por la niña o el niño que sí, sí tiene esos papás, ¿no? A veces vienen ese tipo de halagos y obviamente eso motiva para seguir, ¿no? Oye, en relación con la premisa de Laura Cerdán, volviendo un poco al libro, cuando menciona la crianza positiva, ¿qué es la crianza positiva? ¿Es una escuela? ¿Es una filosofía de educación, una guía de comportamiento? ¿Cómo lo calificas esto? Crianza positiva. La creencia positiva tiene que ver con el respeto, la empatía, la tolerancia, la constancia, eh, lo que te decía de la educación de las emociones, el permitirle hablar, todo esto se encierra como positivo, como un rasgo deseable, ¿no? O sea, es como Es una serie positivo. de, como una escuela de educación a los niños. Más que una escuela es que te enseñan a conocer el cerebro del niño, o sea, cómo funciona. Por ejemplo, los berrinches. Se dice que son secuestros de la amígdala. La amígdala es una parte del cerebro que tenemos que hacer cuenta que es como la campanita, ¿no? Que tocas cuando hay una emergencia, es el botón rojo que suena. La amígdala en los niños es de alguna forma, pues sí, un poco inmadura, vamos a decir, porque obviamente su cerebro está en crecimiento y demás.
Entonces suena muchas veces, porque para ellos es vital que enciendan la amígdala para sobrevivir, ¿no? O sea, son bebés, lloran, ¡ah! Y tú los ves llorar como si nadie les fuera a dar de comer, ¿no? Entonces la amígdala es algo que nos conecta desde chiquitos, ¿no? Pasa una emergencia, tengo hambre, tengo sueño, atiéndeme, bla, bla, bla. A medida que la corteza va creciendo, principalmente la frontal, y se va desarrollando, y le enseñas que diciendo agua recibe agua y no tiene que llorar cada vez que necesita agua, se hace ese intercambio de demandar, gritar, explotar por hablar, acercarte, pedir, ¿no? Entonces empieza a madurar la corteza cerebral, empieza a bajar la amígdala. Se dice que debería de ser del tamaño de una nuez, ¿no? Pero cuando vives situaciones de estrés, de violencia, de grito, bla, 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 enciendes la amígdala. Y hay niños que tienen, como decimos, la mecha corta, cualquier cosa, ¿no? Explotan y se sienten mal porque su amígdala es muy grande. Y la emergencia que hace en el cuerpo, pues es mayor, ¿no? Y sobreactúan. Y a lo mejor de repente son estos niños de 6, 7, 8, 9 años que vemos haciendo un berrinche que dices, ay Dios, hasta le pegó a la mamá, hasta le tiró, hasta le aventó el agua. ¿Por qué? Porque no pueden contenerse ni cambiar estas emociones. Entonces, la educación en positivo te pone una como perspectiva que los cerebros no son iguales, que las cosas que tú como adulto ves no son las que ve el niño y te lleva a hacer ese cambio de conducta. Te decía que es como repetir la infancia. Yo diría que cuando tienes un hijo o una hija, estás repitiendo tu infancia, porque tienes que afrontar situaciones que tú ya conoces, ¿no? Hacer tareas, dejar el pañal, dormir temprano, no ver mucha televisión, no comer dulces. Tienes que volverlas a pasar con tus hijos, pero enseñarlas de un modo que te hubiera gustado que lo hubieran hecho contigo. El problema es que a veces uno tiene que inventarse ese modo. Entonces, la educación positiva lo que te enseña es eso, a hablar de forma positiva en el sentido de los resultados que tú obtienes y de los rasgos que tú generas en la personalidad del niño son positivos. Es un niño que habla, es un niño que negocia, es un niño que es tolerante, es un niño que espera, es un niño que sabe perder, que tan solo estos temas de esperar y saber perder son cosas que no muchos adultos saben hacer. Entonces, cuando tú logras trabajar todo eso, creas esos rasgos de personalidad positivos, ¿no? Ujú. Que te llevan a conectar Sí. con la gente. ¿Qué sucede si no corriges a tiempo el egocentrismo infantil? ¿Qué sucede si no educas en este sentido positivo? ¿Qué sucede si no hay límites? ¿Qué Ujú. sucede si el niño no encuentra que hay otros? ¿Qué sucede en la adolescencia? ¿Cómo se traduce? ¿Cómo se proyecta? ¿Cuáles son los fenómenos o los complejos de personalidad que se desarrollan en la adolescencia? Es muy triste porque yo diría que es una forma cruel de criar, ¿no? Porque al final lo que sucede es mucho dolor, mucha frustración. La frustración de por sí es algo por sí mismo muy difícil de manejar en niños o en adultos. Eh, Genera soledad, genera mucho enojo, porque precisamente cuando la gente no se siente el centro del mundo de las otras personas, se frustra, se enoja y puede llevar a la violencia, ¿no? Se dice que a veces este tipo de personalidades pueden desencadenar posibles personas violentas, desde que agreden verbalmente o según como sientan la ofensa a su ego, pueden incluso convertirse en, pues sí, en personas que acaben matando, asesinando a otra persona, ¿no? Pienso en el caso de los feminicidios, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que no me ames? Es que tú eres mía, no puedes ser de otra persona. Entonces, Ah, pues tú te mueres conmigo, nos morimos juntos, porque tu historia acaba o cuando sea, acaba mi a ver, historia. espérame. ¿Los celos pudieran venir de esta mala educación? Más que los celos es la envidia de decir, esa persona tiene, como te ponía el caso de la muchacha Pepita, creo que le puse, ¿no? Más alta, güera y verdad, es que yo me siento pequeño frente a los demás, ¿no? Este complejo de inferioridad que se compensa con el complejo de superioridad, donde yo me siento mejor que los demás. No, no, es que estos no me entienden porque no saben de la vida. Yo sí sé y he leído y he visto. Y entonces se refugian en algún rasgo, ¿no? Por ejemplo, si tienen un talento que son buenos en los deportes, entonces se creen el Messi, ¿no? El Ronaldo.
Si es en lo intelectual, bueno, pues se sienten Einstein o Hopkins o alguien de verdad sobredotado, ¿no? Si tienen belleza, pues, se sienten Brad Pitt, ¿no? Entonces, el exagerar este tipo de rasgos es cruel con uno mismo, te decía, porque no puedes conectar con los otros, ¿no? Si yo creo que soy la persona más inteligente del mundo y aquí nadie me entiende, al final eso me deja a mí solo, porque te llevas a una punta, a un pico tan alto que solamente te encuentras tú y no tienes comparación. Y como humanos, una de nuestras necesidades tan vital como comer es conectar con otro, sentirnos escuchados, sentirnos vistos, poder decir, ah, esta persona me entiende, se da cuenta cómo me siento, respeta mis emociones, me escucha. Y a veces hasta nos reímos de lo que yo creía una tragedia, pero cuando se lo cuento a mi amiga, a mi amigo, pues me hace ver otra cosa sobre mí y aprendo, ¿no? O sea, es como te decía, estos niños que dicen, bueno, ya, aquí nadie es Messi, vamos a jugar todos bien y ya tú metes el gol y no me enojo, tú no te enojas, ya, la mano, órale, ¿no? A veces son esos niños que se pelean, se golpean y entienden que se hicieron daño y dicen, ya, no volvemos a jugar pesado, así la dejamos, tú me respetas, yo te respeto. Entonces, ese tipo de cosas en el juego nos llevan a conectar al otro, nos llevan a entenderlo y nos llevan a precisamente trabajar nuestro ego, porque Jesús Manuel, al final el ego es algo tan frágil, el ego es más delgado que el cristal, si lo comparamos con algo, y entonces realmente con que tú le hagas así, toda esa enorme personalidad y esos atributos tan grandes e importantes que la persona presume, su belleza, su dinero, su intelecto, da igual, se derrumban, pero literal se derrumban. Y es gente que no tiene de qué agarrarse porque no sabe quién es. Lo único que tiene es el ego, ¿no? Es algo Qué muy común en fuerte. narcisistas. Es algo también muy común en narcisistas y tienen que buscar siempre personas que los admiren, que les digan, ¿no? O sea, incluso está esta frase de que la frase en la que dices, yo no necesito a nadie, necesitas mínimo contársela a alguien, ¿no? Entonces, esta parte de ser el centro del mundo es algo cruel consigo mismo, es algo que es insostenible, que te genera depresiones, que te puede generar adicciones, que te hace sentir solo, que de verdad los momentos en que necesitas estar con alguien, pues no tienes a nadie, ¿no? Y para mí pues sí es algo muy cruel criar un hijo diciéndole que es lo mejor del mundo y que como él no hay dos qué sé yo, que es un regalo, ¿no? Que como él no hay nadie. Eso es muy difícil porque al final todos tenemos en común cosas con los demás, no somos tan importantes, no somos tan grandes y las personas con un ego muy grande se sienten fácilmente y rápidamente humilladas. Y la humillación es un sentimiento muy feo, la pena lastima mucho el self de una persona, que es cómo se siente en el mundo, cómo se siente con su cuerpo, lo que piensa de sí mismo. Entonces, sentir pena es una de las cosas que no queremos sentir. Incluso tenemos esta frase de decir, es que me da pena ajena, porque la Sí, pena sí, es sí. algo que no nos gusta sentir, ¿no? Y estas personas, obviamente, pues al final se dan cuenta que no son iguales a los demás, pero no por eso se sienten mejor, sino muchas veces se sienten tristes. Y hay gente que lo entiende, pues sí, en la vejez o en la pobreza o en algún mal rato de su vida, ¿no? Entonces te decía, es esa parte difícil, ¿no? Qué interesante. Todos yo creo que hemos pasado en algún momento por el egocentrismo infantil, ¿verdad? O el narcisismo Claro, infantil, ¿no? lo importante es que lo superemos gracias a los demás y entendiendo en qué eres bueno tú, en qué no eres tan bueno y en qué eres malo el otro y bueno también, ¿no? Sí. Oye, y además hay otro detalle. Cuando te llega la adolescencia y te salen granos en la cara, cuando te salen los barros, las Ujú. espinillas, ¿a dónde queda el narcisismo? ¿A dónde queda? Pues obviamente es la vergüenza, ¿no? Es esconderse, es el hecho de, bueno, las mujeres que se pueden maquillar, pues se maquillan, ¿no? Pero los hombres es un poco más penoso. También si son de piel más blanca, pues se nota mucho más, ¿no? Entonces, sí, lastima su autoestima, lastima su autopercepción, puede llevar a depresiones, puede llevar, pues sí, a sentirse mal frente a los otros y a sentirse menos, porque una de las cosas que está sufriendo ahora los adolescentes es precisamente
que viven de la imagen que son para los demás, ¿no? La imagen virtual y pues obviamente la imagen física. La foto, al selfie le puedes poner un filtro y a lo mejor se tapa, ¿no? Pero en la clase, qué sé yo, cuando va al centro comercial o al cine, pues obviamente no se da cuenta cómo está la piel de los demás, ¿no? Lastima mucho el autoestima. Caray, qué interesante. Muy bien. La Pues a verdad ver es si que la sí. otra semana hablamos de los adolescentes. Me parece, sí, son un tema por sí solo. ¿No? Igual que la niñez, hay que volverla a vivir y a comprender, ¿no? Sí, claro. Y quise ponerte hoy estos colorados de Atlisco que me trajeron de Ah, regalo con un café a un lado, hombre. simplemente para que te dé un poquito de envidia. Lo bueno es que no escuchas a mi pancita haciendo... Pero sí, Bueno, gracias, José querida Manuel. Andrea Sandoval Tapia, como siempre un placer charlar contigo. Te agradezco mucho el tiempo que nos dedicas. Saludos a tu familia y sigue disfrutando del castillo que tienes allá en Zúrich. ¿Verdad? Un día voy a hacer ahí también un recorrido, ¿no? Yo creo. Eso. Gracias, José Manuel, un placer para mí. Que te vaya muy bien. Buen día. Gracias, nos vemos. Adiós. Con amor me marcho de aquí, pero con la soledad en el alma, como si vendiera mi fin y tú fueras solo un fantasma. He llegado a llorar por mí, aunque tú nunca me vieras, por no poderme seguir y tener que darte la vuelta. Enterré mi pasado en canciones, resucitan en cada concierto. Te miré sin tener ilusiones para no romperme por dentro. He llegado a volar por ahí, buscando mentiras de plata. Por momentos me creí feliz y acabé lleno de nada. Yo me vi escribiendo contigo todo un mundo de hermosos naufragios. Ahora no hay árbol ni libro y yo seguiré desalmado. He matado monstruos de noche, justo cuando iban a encontrarte. Ahora ya nunca se esconden, forman parte de mi viaje. Cuentan las historias de la noche que cuando no estamos juntos nunca olvido lo que esconde. El privilegio de encontrarte me atormenta no quedarme para verte y recordarme. La felicidad se expande en cada frase de tus labios, en cada parte del tratado que hemos construido en años. Y este viaje se hace largo, son ya tantos, nadie sabe que siempre acabo de salvar. Con amor me marcho de aquí, pero con la soledad en el alma, como si vendiera mi fin y tú fueras solo un fantasma. Y llega... José Prieto Rodríguez, desde España.
este martes. ¿Qué tal? ¿Cómo va la comida? Ahí va, ¿Cuántos pues kilos has subido? híjole, buena pregunta, mucho, yo creo que muchos. ¿Crees que muchos? Caray, Sí, no, pues cuídate, sal a caminar, haz ejercicio. sí, pues voy a la playa, es lo que he hecho. Bueno, pues eso te Playa, va a ayudar. Es que estando en España y no comer es un pecado. Y luego en Asturias que se come también, pues peor todavía. exacto, exacto. Sí, 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 hombre. Bueno, pues ¿qué me cuentas, José? Bueno, pues para comenzar de la Supercopa Telcel, que fue ayer, hablando de esta competencia que fue en el Autódromo Miguel Abed en Puebla, se llevó a cabo la Supercopa Telcel y compitieron tractocamiones, autos Gran Turismo, autos de Fórmula 5, motos y pues otros vehículos. La estuve viendo en internet porque la pasaron y hubo por ahí un choque de los tractocamiones, Anda. pero de los que quedaron de la premiación, pues vi a Homero Richards, a Goether, se apellida, es el apellido, a Majo Rodríguez, que es poblana, piloto poblana, y Dana Rus también es poblana, y se corre todavía la Copa Notiauto, se va a correr este fin de semana. Yo creo que ya es de lo último, pero esta de la Supercopa Telcel siempre, sí, sí, se corre todos los años. Sí, sí, sí. Entonces hubo un accidente, dices, pero no fue mayor. De los tractocamiones, chocó De los contra el muro. Híjole, Sí, bueno, sí, uno de los pilotos. Son todos pilotos de México, todos son pilotos mexicanos. ajá. Y esta chica, Majo Rodríguez, pues es muy conocida, es poblana. Ah, sí. Sí, y lo mismo Dana Rus es poblana. Las, las conozco a las dos las conozco. Ajá. Igual por ahí luego podríamos hacer les podría hacer una entrevista porque sí, sí, las conozco a las dos. Ah, pues estaría bueno que las buscaras. A lo Sí, mejor en una de esas te llevas ahí una buena entrevista. y les gusta el automovilismo igual. Luego, hablando del box, el sábado pasado fue la pelea de Canelo contra Jermel Charlo y Ajá. ganó, fue en Las Vegas y ganó el Canelo. Bueno, es lo que vi en las noticias, no vi la pelea, pero fue lo que vi en las noticias. Era de esperarse, ¿verdad? Que eso pasara, que ganara el Que, Canelo. que ganara el Canelo, sí, porque esas peleas son compradas. No, ¿cómo? Bueno, algunas. Qué barbaridad, hombre. Entonces, pues Acabas sí. de descubrir el hilo negro en el deporte y en muchas cosas. Después, hablando del tenis, el pasado domingo jugó Carlos Alcaraz contra Musetti. Le ganó 6-2 y va a volver a jugar otra vez. Ahora el abierto de China. Es tenista de acá de España, pero es muy bueno. Es el que comenté que va a estar en México. Después, hablando de la Fórmula 1, bueno, que hay hasta este fin de semana hay carrera en Qatar, pero hablando de noticias, pues a Checo es posible que para el otro año, cuando se acabe la temporada, ya se vaya. Ya no va a estar más tiempo. Lo quieren fuera de la escudería. El mismo Horner ya lo dijo, Checo se tiene que ir de Red Bull cuando termine su contrato. Y eso puede ser para el otro año. Ya no va a durar más. Pero la semana pasada nos habías dicho que el mismo Checo había dicho que tenía previsto firmar hasta para el 2026. Así es. Sí, por un Twitter que vi. Pero ahora, esta semana, Christian Horner lo dijo que su contrato se puede terminar ya el otro año, que ya no estará más tiempo. Y que Ricciardo podría ocupar el lugar. Y
Helmut Marko dijo que Checo hará lo que él quiera. Y híjole, está complicado. Y nuevamente Checo es tema de polémica, caray. Sí, pero por lo malo, porque Parece que las actitudes, ¿no? No se le da ahí algún tema de carácter, ¿no? sí, es que yo creo que son muchos factores, pero tiene que ver también con lo que ha pasado en las últimas carreras, Sí, con su caray, la última desempeño. fue terrible, terrible, terrible. Verstappen, si junta, salió Hoy, hoy hoy un hay a uno de estos comentaristas que están tuit en Radio Fórmula, Telefórmula, de algunos de Fórmula. ellos, el Chacho, el Checho, el Chicho, algo así, que dicen que sabe mucho, decía que ha sido la peor carrera de la historia de Checo Pérez. Sí, y tiene razón. Fíjate. Bueno, pues a Sí, ver de qué las sorpresa peores. nos da el... Salió hoy un tuit que dice que si Verstappen junta los 3 puntos que le faltan en Qatar, va a ser tricampeón. Pues Pues sí, sí, claro, no, pues yo creo que está más que cantado, ¿no? sí, y, y yo creo que eso es lo que va a pasar el fin de semana. Pues sí, hombre, ya nos comentarás el lunes. A ver. ¿Qué otra cosa Y, traes? y por último, de las motos, el pasado domingo fue el Gran Premio de Japón y se lo llevó Jorge Martín, seguido de Bagnaia y Marc Márquez. Ujú. Y por último del béisbol, que España gana por primera vez en el béisbol. Yo no sabía que que los españoles jugaban béisbol y sí, ganó España. Eso, eso fue un tuit que vi hoy, que España ganó en el béisbol. Y pasando a cultura, la semana pasada se llevó a cabo el Festival de Teatro Universitario en la Facultad de Artes del Centro Histórico. Este fue de 3 días y pues obras de teatro de varias universidades. Ya terminó. También el andador cultural en CCU de danza, música, cuentacuentos y el Holgorio Patrio, tanto en el andador como en línea, que lo estuve viendo en línea. Y pues lo que subieron fue lo del Holgorio Patrio y otro video de un guitarrista que tocó. Y lo estuve viendo. También hablando de cultura, el pasado fin de semana fueron varios conciertos en el Auditorio Metropolitano de Puebla. Estuvo Pandora y Flans, que las dos llenaron. Después estuvo Marisela el sábado, Lupita D'Alessio y Natalia Jiménez, la de la Quinta Estación, vestida de charro, con su traje Anda. de charro. Y, to- y todas llenaron el auditorio. Y también en el Zócalo del Centro Histórico hubo danza, teatro y música, entre otras actividades. Y por último, dos cosas más de cultura. El próximo domingo se presenta de nuevo Wichi Pirichi en el CCU, la compañía de danza. Y el próximo lunes, para no decir hoy, el próximo lunes una exposición sobre Goya estará Ah, claro, En el Museo del Barroco, los exactamente. caprichos, sí. Hasta el Oye, y próximo año va a este estar. día 6 se presenta en el teatro principal, quizás sea la última vez que se vea en la ciudad, Paquita, la del barrio. En el barrio. Sí, esta semana. El 6 que es el viernes, creo que es viernes o jueves. Sí, 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 sí. Sí, a ver qué tal llenará. No, pues yo creo que sí, mano, es todo un fenómeno esa mujer, es impresionante. Ya está muy, físicamente ya tiene problemas, ¿eh? Ya no es fácil que se mueva, que tenga todo esto, ya se le complica mucho el asunto. Sí, por la edad Y por el peso, y el peso. eso, sí. A ver qué tal. Ah, por cierto, comento rápido. Esta semana habrá en Puebla un desfile de una exhibición de autos antiguos en Cholula. Ah, mira, Este domingo me parece que es. Pasando a lo
A lo local, la semana pasada, otro caso de violencia en Puebla, ahora afuera del antro Polanquito en Cholula, Sí, que hombre, los pero ahí fueron cadeneros los golpearon a cadeneros, un ¿verdad? joven. Sí, 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 hombre, qué pena, caray. y, y pues lo de la contienda de Morena, el mensaje de Nacho Mier, que hay un tuit que sale hoy, que ya muy pronto dará mensaje como gobernador de Puebla, y pues esta contienda de Morena, la visita de Claudia Sheinbaum a Puebla, varias cosas que se vienen dando ahí, que a ver en qué resulta. Después, pasando a lo nacional, el pasado domingo murieron migrantes en Pijijiapan, Chiapas, al volcar el camión en donde iban, y lo de la iglesia, y hablando de Chiapas también, lo de la iglesia que colapsó el día de ayer, un templo colapsó en Chiapas. Se cayó todo y se murieron ahí, pues varias personas que estaban ahí murieron en este colapso de la iglesia. Hablando de lo internacional, una noticia que acabo de ver ahorita, lo de Andrés Roemer, es Sí, detenido detenido, en Israel, ¿sí? sí. Ya lo, ya lo buscaban y ahorita ya está detenido. A ver si no sigue Tomás Herón, el que tuvo que ver con Ayotzinapa también, que está ahí en Israel también, donde Roemer. A ver si no sigue él también. Y lo de acá de España, murieron 13 personas tras el incendio en una discoteca de Murcia, aquí en España, por un cortocircuito. Y pues hay desaparecidos todavía, aunque 5 personas ya aparecieron, pero sigue habiendo desaparecidos todavía por este incendio. Y lo de las votaciones para investir a Feijó fue la segunda votación y hubo más síes que no, digo, Sí, perdón, pero pues más nos que sí, perdón. no juntó, no juntó. Sí, no, sí, siguen sin aceptarlo. Y, y parece que Coalición Canaria tampoco quiere aceptar a Pedro Sánchez, por lo que vi hoy en Twitter, tampoco quieren la investidura de Sánchez. Entonces, pues a ver qué va a pasar ahí. Complicado. Y de los espectáculos, pues murió el actor David McCallum de esta serie El agente de Sipul, que era el detective. Ajá. Murió Michael Gambon, el de Harry Potter, que era Dumbledore, este actor de Harry Potter. Murió la actriz Cecilia Priego, Está que bien, hombre, La Reina jovencita, del Sur. Sí, jovencita, ¿verdad? muy joven se veía. Muere el director de la película Un padre no tan padre y el mesero Raúl Martínez, él murió ayer también. Muere el cantante Arnulfo López y murió un reggaetonero también en estos días. Y de los espectáculos también está el regreso de Betty la Fea a las pantallas con el mismo elenco, pero seguro van a cambiar personajes, porque ahora va a ser en Amazon. Y el concierto de U2 en Las Vegas dentro de una esfera, y ahí dieron concierto. También está el Festival de San Sebastián aquí en España, que fue la semana pasada, y se entregaron varios premios. Ya se están anunciando también los premios Goya para el otro año, y es posible que compita una película de México aquí en España. Y también, bueno, lo de Shakira, que ahora está vendiendo sus propiedades y que Piqué ya le pidió perdón. Está lo de Britney Spears, lo de los cuchillos, salió el video de ella balanceando cuchillos en el aire, y después la policía que le fue a hacer una visita a su casa cuando ya estaba toda vendada.
Y algo de Dana Paola que comenté ahorita al principio, que interpretó el himno nacional en la pelea de Canelo contra Germel Cardo. Pues son algunas de las noticias de los espectáculos, al igual que 4 años de la muerte de José José se cumplieron a finales de ahora de septiembre, Ujú. 28 de septiembre, y está circulando un video por redes de como es como el video de We Are the World, pero ese video es de los 80, de los 90 por ahí, cuando se unieron varios artistas por lo de la UNICEF, para apoyar lo de la UNICEF. Y está José José, está Vicente Fernández, está Ricardo Montalbán, que era un actor, está Rocío Jurado, está Julio Iglesias, que apenas cumplió 80 años Julio Iglesias. 80 años, sí, caray. Están varios artistas en ese video, cuando se apoyó lo de la UNICEF. Y que fue a, ni- a nivel mundial, y ese video pues está circulando en redes el día de hoy. Y mencionar, eso me faltó mencionarlo, se cumplen ya años de lo de la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre. Sí, 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 todo un evento. El 2 de octubre que no se olvida. Así es, Y pues así es, así es. yo creo que eso sería prácticamente. Muy bien. Pues sigue disfrutando Asturias. ¿Cuándo regresas? Hasta noviembre. No, pues a todo dar. Sí, Tú tranquilo, caray. Que se caiga el mundo. exacto. Pues sí, Que se caiga el mundo. Muy bien, José. Síguela pasando bien. Saludos a la familia. gracias, les Ya digo. nos hablaremos la semana próxima, primero Dios. Sí, Muy bien. me Gracias. parece bien. De nada. Dios, Dios. Los periodistas.